A ver, ok. Comenzaremos entonces. Bienvenidos a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar de actuación del sistema de justicia para adolescentes. En este webinar presentaremos los resultados preliminares de las encuestas sobre el COVID-19 y el sistema de justicia para adolescentes en México. Pues estamos muy felices de tener la participación de nuestras panelistas. Tenemos la participación de Isabel Roby, quien es la oficial legal y de políticas para Fair Trials América. Saray García, la directora nacional de proyectos de justicia juvenil internacional. Y Alma Esqueda, quien es la coordinadora de proyectos adolescentes en Saltillo, México, para Documenta C. Pues yo soy Douglas Kaylor, yo soy el director de Justicia Juvenil Internacional y bienvenidos. Antes de empezar, les hago saber si cualquier persona participando tiene una pregunta, se puede preguntar por el chat y vamos a guardar unos 15-20 minutos al final del webinar para contestar a preguntas. Entonces, en cualquier momento se puede escribir su pregunta o sus comentarios y las estamos contestando hasta el final. Pues el día de hoy vamos a presentar los resultados de 3 encuestas. La primera de centros especializados para adolescentes, luego del Poder Judicial y al final una encuesta de familiares de adolescentes privados de su libertad en centros en el país. Para los 2 primeros encuestas del sistema, pues una nota sobre su metodología antes de empezar. Estas encuestas fueron publicadas y recibimos respuestas durante un periodo de aproximadamente 2 semanas, desde el 29 de abril hasta el 15 de mayo, y fueron llenados por directores de centros y por operadores del Poder Judicial, como jueces, magistrados, defensores y ministerios públicos. Fueron llenados por distintas partes y entonces pues los mismos estados no necesariamente llenaron las 2 encuestas, entonces a lo mejor hay resultados y respuestas distintas entre las 2 encuestas. Pues con esta nota breve de la metodología voy a dar la palabra a las panelistas. Empezamos con la primera encuesta con Isabel Roby. Ok, gracias Douglas y gracias a todos, un placer. Como Douglas les mencionó, tenemos 3 encuestas. Yo voy a comenzar con la primera, que se trata de las encuestas que se hicieron en los centros de internamiento. Si podemos pasar a los indicadores de transparencia, allí van a poder ver que hubo respuestas de 23 centros, ¿no? Y 18 estados, de 32 estados y 23 centros de 50 centros, así que, bueno, es casi la mitad de los centros y más de la mitad de los estados, comienza a ser, pues, bastante representativo. Lo primero es que no se reportó ningún caso de COVID en adolescentes, ni por parte del personal reportado por la encuesta. Luego sí se reportaron 4 casos sospechosos de COVID en 3 centros, por parte del personal, adultos que trabajan como parte del personal. Sin embargo, debemos resaltar que la fecha en la que se hizo las encuestas, a partir de esa fecha muchas cosas han cambiado. Se hizo hasta el 20 de abril, si no me equivoco, y además de eso, como vamos a ver más adelante, la capacidad de testeo que tienen los centros de detención es sumamente baja. Por lo tanto, no refleja necesariamente lo que esté ocurriendo dentro de los centros de detención, ¿no? Creo que es importante que tomen eso en cuenta, porque al principio va a parecer como, wow, no hay ningún caso, pero ya luego nos vamos a dar cuenta que de los 23 centros únicamente 4 reportaron haber tenido la posibilidad de testear a la población de los centros de detención, ¿ok? Entonces vamos con la primera pregunta.
los cambios netos en la población adolescente privada de libertad. Comenzamos con la población promedio que había en los centros de detención de aquellos que respondieron las encuestas. Entre julio y diciembre de 2019, es decir, antes de la pandemia, había un promedio de 517 adolescentes privados de la libertad, ¿no? En prisión preventiva. Luego, ¿cuáles fueron los nuevos ingresos desde marzo? 20, durante el lockdown o cuarentena, 57. Y las modificaciones de prisión preventiva hasta el 20 de abril, únicamente 14. Entonces vemos que el cambio neto en población, si evidentemente sustraemos las modificaciones que se hicieron a la prisión preventiva, han sido de 43. Lo pueden ver acá en la gráfica, los centros con nuevos ingresos son el 78%, es decir, 18 de los 23 centros que respondieron las encuestas. El aumento neto de la población es del 65%, es decir, 15 de los 23 centros que respondieron las encuestas, y el promedio del aumento de la población por centro es del 10%, pero esto aumenta al 15% si solo se toma en cuenta aquellos centros que tuvieron un aumento neto. ¿Cuál es el punto clave de esta primera parte? Pues las cortes están ordenando más internamientos preventivos, y da por efecto un aumento de la población de forma significativa en los centros. Cuando ya vamos a ver en las recomendaciones, queremos en realidad todo lo contrario, porque queremos despresurizar el sistema. Luego, acá, como pueden ver en el gráfico, hablamos un poco de las medidas de COVID en los centros especializados, ¿no? Pruebas de COVID únicamente en 4 centros de los 23 centros que respondieron a nuestra encuesta, son 17%. En Chihuahua, Sonora hubo un centro, Chiapas y Ciudad de México. Por lo tanto, si 4 centros de los 23 tuvieron acceso a capacidad de testeo para la población carcelaria, evidentemente que esto no va a reflejar no la realidad ni puede medir el riesgo real. Además de eso, todos los centros deberían de tener medidas adecuadas para prevenir infecciones y poder realizar las pruebas. Y queda la duda de cómo se verifica la implementación de protocolos. Protocolos en caso de que haya infecciones confirmadas o aquellas infecciones aquellos casos que sean sospechosos, pero aún no confirmados. Con respecto a las visitas, acá pueden ver que en la mayor parte de los centros hubo restricciones de visitas, en 16 de los centros, ¿no? Otros centros no tuvieron restricciones inmediatas a todos, pero lo hicieron de forma selectiva. Por ejemplo, personas embarazadas, 2 centros evitaron o restringieron las visitas a personas embarazadas, 4 centros restringieron las visitas a personas mayores de 60 años, y restringieron el número de visitantes, 4 centros, ¿no? El cambio a las políticas de visitas se dio en los 23 centros que respondieron a nuestras encuestas, esto es un 100%, hubo también cambios a las políticas de llamadas en la mayoría de los centros, 20 de los 23 centros que respondieron, y generalmente los cambios se debieron a una política menos restrictiva para permitir mayor comunicación. Ahora, si ven en la próxima lámina, con respecto específicamente a los cambios de políticas de llamada, pueden ver acá que en algunos no hubo cambios, pero no es la mayoría, un segundo. Llamadas múltiples a la semana, 9%, pueden ver acá el color gris, 9% hubo un cambio y se reflejan por llamadas múltiples a la semana de forma que sea menos restrictivo. Llamadas ilimitadas, solo un 4%, solo videollamadas, lo ven acá del color azul, que si no me equivoco es 6% únicamente. Luego tienen las llamadas semanales, el 9%, llamadas diarias, que es el amarillo el 18%, y una mayor frecuencia de llamadas sin especificar exactamente esa frecuencia, el 41%. En general se puede decir que sí hay una política menos restrictiva, sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, las videollamadas, observamos acá que la mayor parte no ha implementado aún videollamadas, aunque hay centros que sí lo han hecho. Y creo que acá puedo darles un número un poco más
detallado. Tenemos acá que llamadas más generosas, ya lo dijimos. Algunos centros, 2 centros, hicieron llamadas gratuitas y se tiene solamente 2 centros, pero se asume que entonces en la mayoría de los centros las llamadas ya eran gratuitas, ¿no? Y el número que quería darles es que hay videollamadas disponibles en 10 de los centros, es decir, el 43.7% de los centros. Es solo para que tengan eso en cuenta. Luego, ¿cuáles son los puntos claves para ya terminar con esta primera parte de la encuesta? Las cortes, como ya vimos en los primeros resultados, están ordenando más internamientos preventivos y dan por efecto un aumento de la población en los centros de detención de adolescentes. El acceso a las pruebas de COVID es insuficiente y, por supuesto, esto no mide el riesgo real, no refleja la verdadera situación dentro de los centros de detención. Todos los centros deben tener medidas adecuadas para prevenir infecciones, pueden realizar pruebas, debemos vigilar y hacer seguimiento a los protocolos y cómo se va a verificar la implementación de los protocolos dentro de los centros de detención. Casi todos los centros están siendo menos restrictivos con sus políticas de llamadas y están implementando videollamadas por primera vez, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que hay poca afluencia de llamadas y videollamadas y debemos hacer seguimiento a eso también, ¿no? Cómo lograr que haya una política menos restrictiva, pero que pueda implementarse realmente. Es decir, que existan recursos para poder realizar las llamadas y que existan recursos para poder realizar videollamadas. Ya de eso vamos a hablar un poco más en las recomendaciones. Por ahora, puedo darle la palabra a Saraí para que les comente un poco sobre los resultados de las encuestas al Poder Judicial. Muchas gracias, Isabel. Pues como ustedes saben, también enviamos encuesta a operadores del sistema pertenecientes al Poder Judicial, o incluso tuvimos algunas encuestas contestadas por otros actores que de alguna manera tienen la información y el conocimiento de cómo se han llevado a cabo audiencias o qué tipo de audiencias se han llevado. Entonces podemos comenzar con el siguiente slide. Aquí tenemos el indicador de transparencia. Obtuvimos respuestas por parte de 24 distritos judiciales representando 19 estados. Y los estados que contestaron fueron Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Agradezco mucho la participación de estos estados y los demás, pues bueno, esperamos que en futuros ejercicios puedan unirse y colaborar en este ejercicio de transparencia que es muy importante. Si podemos ir al siguiente slide. Aquí podemos ver el resultado de 3 preguntas dentro de la encuesta. Queríamos saber al inicio del distanciamiento social oficial en nuestro país, sabemos que algunos tribunales simplemente pararon actividades, pero no sabíamos a profundidad hasta en qué momento o qué tipo de actividades. Y la pregunta 5, 7 y 14 se refiere a si se implementaron, si continuaron habiendo audiencias presenciales, si se había implementado ya tecnología para tener audiencias de manera virtual y si se habían diferido audiencias desde el 29 de marzo, que es muy importante tener los tiempos muy claros. Y aquí tenemos que sí de los 19, tenemos 19 jurisdicciones que difirieron audiencias, 5 que no lo hicieron, 7 jurisdicciones que continuaron teniendo audiencias presenciales, la mayoría que no, y tenemos 16 jurisdicciones que implementaron audiencias virtuales y si vemos muy pocos implementaron a partir del 20 de marzo audiencias virtuales. La siguiente. Aquí tenemos lo respectivo al internamiento preventivo y las audiencias. Pregunta 8 y 9, estábamos solicitando información primeramente sobre la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad a partir del 20 de marzo, cuántos adolescentes, y también en la 9, si se comenzaron con las revisiones
a partir del 20 de marzo con internamientos preventivos de adolescentes. Y tenemos que hubo 50 y 50% de centros que presentaron nuevos internamientos preventivos y el 50% que no lo presentaron. Esta pregunta, de nuevo, Isabel de alguna manera la abordó, pero viniendo de la encuesta de los centros de internamiento. Y las revisiones al internamiento preventivo, vimos que se dio en 15 jurisdicciones y en 9 no se dieron estas revisiones. El internamiento preventivo, ¿a cuántos nuevos adolescentes se les impuso medidas cautelares privativas de la libertad? Fueron 72 a partir del 20 de marzo. Y bueno, la siguiente. Aquí tenemos las revisiones de los adolescentes que están cumpliendo sanciones privadas de su libertad. Tenemos un total de 55 jurisdicciones que comenzaron estas revisiones y de esas revisiones solo 34 fueron modificadas. Algunos puntos claves es que, bueno, vemos que se refleja el aumento del uso de la medida cautelar privativa de libertad a partir del 20 de marzo, que fue cuando comenzó el distanciamiento social oficial. Las revisiones de sanciones, de medidas sancionadoras son apropiadas, aunque no todas las revisadas fueron modificadas, pero el hecho de que el aparato de justicia haya revisado las sanciones es una buena práctica, más no se dio en todas las jurisdicciones, como lo vimos. Y las audiencias diferidas, que sí preguntamos de qué tipo fueron las que se difirieron, algunos contestaron, hubo respuestas muy variadas. Puede ser una preocupación solamente cuando son las revisiones de las medidas privativas de la libertad las audiencias que se están difiriendo. Y pues bueno, hasta aquí esta parte, paso la palabra al Mayorení de Documenta. Muchas gracias, Araí. Bueno, la siguiente, muchas gracias. Pues a mí me corresponde dar cuenta de los resultados preliminares a las encuestas a familiares de adolescentes y sus acompañantes. Nos parecía muy importante complementar esta información que se recibió tanto de los centros como del sistema judicial con la visión desde las familias, que no solamente son quienes son la principal fuente de apoyo de los adolescentes, sino que también tienen una serie de afectaciones y percepciones alrededor de esta situación. La siguiente, por favor. A diferencia de las otras encuestas, lo que se hizo para familiares y acompañantes fue que se difundió a través de medios sociales, de redes sociales, para recibir la información. Entonces, se recibieron 17 instrumentos, que pueden ser muy pocos, parecían muy pocos, pero que pues, nos parece que reflejan qué está pasando desde la perspectiva de las familias. La mayoría de quienes respondieron las encuestas son mujeres en un 82% y el 65% refieren que son padres o madres de las personas que están privadas de la libertad, del adolescente. Respondieron familiares de 5 estados, de Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Durango y Morelos, y de 6 centros de internamiento de estos estados. La siguiente, por favor. En cuanto al perfil de los adolescentes, observamos que el 100% son hombres. De estos hombres, el 41% se encuentran en edades entre los 18 y 19 años de edad. 82% de ellos ya tienen sentencia, mientras que 2 están en proceso, que es algo que mis compañeras ya también han mencionado, que hay medidas preventivas en estos casos. Y que pues el llamado de todas es a hacer uso de esta medida lo menos posible, especialmente en adolescentes y en estados de emergencia como el que actualmente estamos atravesando. El 53% de estos adolescentes tienen menos de un año de internamiento, entonces también entendemos que están recién adaptándose a esta circunstancia y entonces es un factor estresante pues todas las medidas que se han tenido que tomar respecto al COVID-19. 12% de estos adolescentes también son padres y tenemos muy poca información sobre qué está pasando con sus hijos e hijas, es decir, si estos requieren algún tipo de atención o si han estado en contacto con ellos. La siguiente, por favor. Gracias.
En cuanto a las condiciones de salud, tenemos dos casos que presentan condiciones previas que tienen que ver con diagnósticos psiquiátricos que no se especifican, y además uno de ellos presenta una enfermedad crónica que también nos parece importante mencionar porque, bueno, esto también lo puede poner en mayor riesgo frente al COVID. Tenemos la confirmación de un caso positivo por parte de las familias de un adolescente interno por COVID, que también nos parece importante como esta información de parte de ellas. El 47% de las familias considera que el adolescente tiene un excelente estado de salud. Principalmente lo refieren porque no han tenido contagio, pero es solamente a este respecto. Si vemos en cuanto a su estado de ánimo, el 30% dice que es excelente y el 29% que es bueno. Principalmente refieren que cuando han tenido contacto con los adolescentes, pues están tristes, están decaídos, están estresados, y bueno, pues es por todas estas medidas que hemos tenido que adoptar. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas tomadas por los centros de internamiento, el 70% de las familias recibieron información sobre las medidas preventivas que iban a tomar los centros de internamiento respecto a la emergencia por COVID. Estas medidas han ido implementándose de manera gradual y conforme la información ha ido fluyendo, han ido desde las restricciones a las visitas hasta las suspensiones temporales, el uso de cubrebocas, de gel, los filtros que se han puesto al inicio de las visitas, y esto es lo que refieren las familias. En cuanto a los cambios en las políticas de llamadas, es más o menos el 65% que refieren que ha habido cambios, y se refieren principalmente a que han mudado o que han recibido videollamadas, lo que nos parece muy importante debido a que es un doble internamiento. Han estado los chicos no solamente en internamiento, sino que han estado un poco más aislados de sus seres queridos. Entonces, las videollamadas siempre ayudan mucho a disminuir la situación de estrés que pueden vivir, pero sí queremos resaltar que en este caso hay dos familiares que han referido que no han recibido llamadas, ¿no? Si bien es importante el esfuerzo que han hecho los centros de internamiento por mantener la comunicación con las familias, pues revisar que estas familias o que muchas otras pues puedan tener información. En cuanto a los cambios en las visitas, tenemos que en un 88% han tenido cambios, que han sido las restricciones. Solo en un caso, en un centro de internamiento, se han mantenido las visitas de manera regular, solo con el uso de cubrebocas y gel para los visitantes, y bueno, estas restricciones de las que ya también nos hablaron previamente, que es que no ingresen personas mayores de edad, embarazadas o menores de edad. Es importante en esta diapositiva resaltar que las familias no tienen información sobre los protocolos que van a seguir los centros de internamiento en caso de que se presenten casos de contagio al interior. Esto es muy importante, hacer un llamado a los centros para que puedan diseñarlos, y si ya los tienen, que lo puedan compartir esta información con las familias y con los adolescentes para garantizar la salud física y emocional, no solamente de estos adolescentes, sino también de las familias y las acompañantes que están dando seguimiento a sus casos. La siguiente, por favor. En cuanto a las principales problemáticas que están enfrentando las familias, bueno, pues como algo que hemos visto en general, que hay afectaciones económicas, muchos de ellos están perdiendo sus empleos o han visto disminuidos sus ingresos, ya que ya no están cobrando el 100% de su sueldo, o bien porque tenían dos empleos y han perdido alguno, o porque estaban en el sector informal. Y bueno, con estas restricciones a la movilidad y los espacios públicos, pues esto también ha tenido un impacto en cuanto a sus ingresos económicos. Hay una preocupación por la salud de sus hijos y especialmente también por el seguimiento jurídico, ya que no han tenido comunicación en muchos casos con los defensores de oficio y no se ha dado seguimiento de audiencias. Entonces también es un llamado para que se puedan mantener este contacto y este seguimiento puntual para disminuir las preocupaciones que en este respecto tienen las familias. Y pues otra de las principales problemáticas que presentan las familias es la poca comunicación que han tenido con sus hijos,
en el tema físico, ¿no? Que no han podido estar en contacto con ellos, que no los han podido visitar. Hay algunas, recuperamos también en esta encuesta algunos testimonios de las familias, y aquí tenemos una, dice: extraño tener contacto con él, siempre voy a estar preocupada por su situación y espero que pase pronto todo para visitarle. Y en general, todos los testimonios de familiares tienen que ver con esto, con el cariño y el compromiso que tienen en darle acompañamiento a los adolescentes en internamiento. La que sigue, por favor. En cuanto a los puntos clave, creemos que es importante brindar información clara a los familiares sobre la situación al interior de los centros de internamiento y los protocolos de actuación en caso de contagios, garantizar la comunicación de los adolescentes con sus familiares, ya sea vía telefónica o videollamadas, que nos parece una muy buena práctica, garantizar el acceso a la salud de los adolescentes y brindar esta información a los familiares, tanto si hay contagios como a quienes ya presentan situaciones de salud previas, y trabajar de manera coordinada con las familias para atender situaciones de emergencia, ¿no? Nos parece clave que los centros de internamiento tengan mejores vías de comunicación y coordinación con las familias para poder dar atención no solo a estos momentos de emergencia, sino en general al acompañamiento que estas brindan a los adolescentes en internamiento. Muchas gracias. Pasamos con Isabel para que nos hable de las conclusiones. Sí, muchísimas gracias, Alma. Bueno, con toda esta información desarrollamos recomendaciones, dirigidas principalmente a las autoridades de las distintas capas de autoridades, ¿no? Creemos que lo primero es, pues, exhortar a las autoridades a emitir directrices, y que el objetivo es definitivamente alentar prácticas que reduzcan el número de personas adolescentes en prisión preventiva. Como vimos en los resultados de las encuestas, en la mayoría de los centros que respondieron, no es lo que está ocurriendo. Todo lo contrario, la población adolescente en prisión preventiva ha aumentado. Así que, pues, exhortar a que eso no ocurra. Hemos dividido las recomendaciones por distintas capas de autoridad, ¿no? Distintas capas. Primero, la policía, por supuesto, en un momento tan extraordinario como este, entendiendo el riesgo enorme a la integridad, salud y vida de las personas adolescentes, evitar arrestar y detener a personas adolescentes por delitos menores, ¿no? Entendiendo, por supuesto, la situación extraordinaria que estamos viviendo. Lo mismo ocurre con los ministerios públicos especializados. Considerar no solicitar la prisión preventiva, excepto en aquellos casos extraordinarios, tomando en cuenta el riesgo que puede tener la persona adolescente de contagio al interior del centro. Considerar además la información sobre la salud de la persona adolescente antes de decidir si solicitar prisión preventiva o no. Con respecto a los jueces especializados, evitar imponer la prisión preventiva, excepto para los casos más extremos. Hemos entendido a través de los resultados y los distintos protocolos que nos han sido enviados que los centros en su mayoría no cuentan con la capacidad de prevenir contagios al interior. Y sobre todo, mientras la capacidad de testeo no aumente en todos los centros de detención, el último recurso debería ser enviar personas adolescentes a prisión preventiva, ¿no? Se debe extender, además, evitar extender las órdenes de prisión preventiva sin asegurarse que esto sea estrictamente necesario y que no haya alternativas posibles. Se debe seguir la revisión de la prisión preventiva y liberar de forma proactiva a la mayor cantidad posible, priorizando siempre a los grupos vulnerables, ¿no? Aquellos que tengan problemas de salud y condiciones subyacentes, adolescentes embarazadas o lactantes, entre otros. Las revisiones de sanciones privativas de la libertad se debe dar en todas las jurisdicciones y no se deben diferir audiencias de revisión de medidas cautelares y de sanción privativas de la libertad. En cuanto a los centros de detención, acá las recomendaciones son, bastantes, voy a ir una por una. En primer lugar, asegurarse de que las personas adolescentes detenidas en espera de juicio puedan reunirse con sus abogados y abogadas en persona. Y cuando esto no sea posible, proporcionar acceso libre y sin restricción a líneas telefónicas y enlaces de video confidenciales, de forma que las personas adolescentes detenidas puedan ejercer su derecho
acceder a un abogado o abogada. Esto es sumamente importante, sobre todo en aquellos casos en donde las visitas en persona estén siendo restringidas por razones de riesgo del coronavirus. Se debe permitir aún más comunicación, porque esto va a permitir limitar la inquietud y el trauma sufrido por el doble encierro que actualmente viven los adolescentes. Lo veíamos también en las láminas que explicaba Alma, no solamente para las personas adolescentes, pero también para los familiares, ¿no?, que se encuentran sin comunicación o información en general, ¿no? Las prohibiciones de visitas de abogados y abogadas, amigos y familiares de los residentes de los centros de internamiento deben limitarse a riesgos específicos y limitarse en el tiempo para permitir el acceso en persona siempre que sea posible. Y cuando esto no sea posible, se debe, pues, fortalecer la comunicación y permitir que esta comunicación sea flexible, que esta comunicación sea, si es posible, diaria o múltiples llamadas o videollamadas a la semana, de forma que puedan tener contacto tan seguido como sea posible en estas circunstancias. Fortalecer la comunicación y colaboración con personas acompañantes y familiares de adolescentes en centros de internamiento para la atención de contingencias y favorecer la reinserción social de las personas adolescentes en centros de detención. Algo muy importante que ya habíamos tocado en la primera parte con los centros de detención es que a pesar de que sí existe la posibilidad de llamadas y videollamadas, se debe analizar por qué no se permiten aún más llamadas y más videollamadas. Hacer seguimiento si esto es por falta de voluntad o es que tienen recursos limitados en su conexión a internet, no tienen la capacidad, etcétera, ¿no? O si es que acaso hay poca demanda por parte de los padres de familia. Habría que hacer seguimiento a ello. Las políticas de hacer menos restrictivas las llamadas deben mantenerse después de la pandemia, pero sin que esta modalidad reemplace las visitas físicas una vez que la emergencia ya haya pasado. Proporcionar equipos de protección en lugar de limitar el acceso a abogados y abogadas y cuerpos de monitoreo en los centros de internamiento, y continuar con las buenas prácticas adoptadas por algunos centros de internamiento para garantizar los derechos de los adolescentes en internamiento en situaciones de emergencia. Yo creo que una de las principales conclusiones, estas son recomendaciones más específicas para cada una de las autoridades, pero en virtud de la emergencia sanitaria, en virtud del riesgo que implica para las personas detenidas, riesgo a su salud, a su integridad física y a su vida en general, la idea es arrestar a menos personas, liberar con urgencia a tantas personas como sea posible que se encuentren en prisión preventiva, priorizando siempre a los grupos vulnerables. Y creo que esa debería ser la finalidad de todas las autoridades y debería haber guías y directrices para que esto pueda lograrse de forma efectiva. Pues muchas gracias, Isabel, pues a todas las panelistas, Saraí, Alma. Pues vamos a pasar por unos momentos de preguntas y respuestas. Pues, pero antes de empezar con las preguntas presentadas por los participantes, yo quería como lanzar una situación particular que no tuvimos la oportunidad de preguntar, hacer preguntas en las encuestas sobre esas posibilidades, pero que se está encontrando una situación en el estado de Puebla, México, de cómo trasladar adolescentes y intercambiar adolescentes y adultos entre centros para dar un mayor cuarentena para adultos internados y trasladando a los adolescentes de su centro especializado por un otro centro. Entonces yo quería, no es una pregunta tanto, pero yo quería como lanzar la situación y a ver si por lo menos ahí nos puede hablar un poco sobre los detalles de lo que está sucediendo y las preocupaciones que tienen que ver con esta situación. Claro que sí. Y bueno, esto atiende de qué manera se relaciona con las encuestas, es esta cuestión de los protocolos, ¿no? Nosotros preguntamos a los centros acerca de los protocolos en casos de sospecha de casos de COVID o en casos de infecciones. Sin embargo, el Estado de Puebla ha aplicado un protocolo
de un movimiento involuntario no relacionado al riesgo directo de las personas adolescentes en cuanto a riesgo o contagio. Esto es meramente público, se publicó un video en YouTube acerca de esta decisión por parte del gobernador en acuerdo con otras autoridades de ese estado, de mover a los adolescentes del centro especializado para adolescentes, que en su momento eran 13, a ser movidos a un ala en uno de los penales de mujeres. Sabemos que en esta ala, aunque hay una separación por un muro, es una zona no terminada que se había designado para las mujeres privadas de su libertad con bebés o infantes o infantes. Esto lo sabemos por organizaciones con las que colaboramos que están en el estado de Puebla. Aquí la preocupación es la siguiente. Generalmente cuando debe de haber cambios respectivos del sistema de adultos, es cómodo poder optar por los espacios de los adolescentes. Y eso es un error, porque bajo el interés superior de la niñez, quien tiene prioridad en el interés son los y las adolescentes. En este caso, no había indicios de que los adolescentes estuvieran infectados o en riesgo de ser infectados, y creo que por eso no debieron de haber sido movidos de su espacio y pasar a un espacio donde es un penal de adultos, donde sería muy difícil garantizar todos los derechos de la ley nacional más los tratados internacionales, aun y cuando, y también porque los tratados internacionales son muy claros en cuanto al no compartir espacios con los adultos. Y aunque exista un muro, no sigue siendo parte de un penal de mujeres adultas. Se me hace muy difícil imaginar, y para aquellos que son directores de centros o que conocen cómo es la operatividad de un centro, separar enteramente una población de la toma de decisiones, de la operación diaria, de por dónde se tienen que transportar, por dónde tienen que transitar el personal para llegar al ala donde se encuentran los y las adolescentes. Es muy difícil separar esa línea. Si aún estando en espacios separados, sabemos que los sistemas es difícil separar, sobre todo en cuestiones de personal, de presupuesto, sería aún más difícil de hacerlo y garantizarlo en las circunstancias donde se encuentra. Y la preocupación es esa: una vez que se dan ese tipo de violaciones, las demás pueden dar hasta en cascada, ¿no? Y es muy difícil de monitorearlas. Por ahí también compartieron en unas redes sociales un video donde era muy difícil el acceso de los abogados defensores a esta área del centro, y pues eso es uno de los principales derechos de las personas privadas de su libertad, el poder garantizar que puedan verse con sus abogados. Entonces, como organización estamos preocupados nada más de las siguientes como violaciones que se puedan dar a esta población, y sobre todo que otros estados crean que esas acciones son de acuerdo a la ley nacional. Eso sería un peligro para todo el país. También por ahí sabemos que hay como la tentación de poder utilizar el espacio de, si hay centros con patios grandes, de poder utilizar como hospitales para los adultos. Esto pone en riesgo a la población de adolescentes y es pues violatorio en contra de su integridad. Y eso es lo que queremos comunicar de nuestras preocupaciones. Tenemos un pronunciamiento, un comunicado en nuestra página acerca al respecto de ello. Es totalmente público, lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Y pues esto es lo que quería compartir, Douglas. Sí, gracias, Saraí. Pues aprovechando de ese espacio, hablando de esas medidas pues durante la emergencia, pues pienso que es apropiado de mencionar esta situación también. Pues ya a estas preguntas que hemos recibido sobre las encuestas presentadas, pues primeramente una pregunta para Alma y la encuesta de familias. Es una pregunta sobre las medidas, cómo solicitaron respuestas, a través de qué medidas, y también que si hay algo que podemos detectar, pues a través de las dificultades de tener más respuestas por parte de familiares de esos adolescentes encerrados. Ok, muchas gracias. Las encuestas las recibimos vía electrónica, se colocaron en nuestras redes sociales y también se difundieron a través de grupos
de WhatsApp que tenemos con familiares de adolescentes, especialmente en el estado de Coahuila, pero también Justicia Juvenil Internacional a través de sus redes con familiares y estuvo compartiendo el instrumento, y a través de estos medios es que recibimos la información. Un poco lo que nosotros creemos es que en cuanto a los adolescentes no hay tanta movilización o no hay tanta cohesión de los familiares en cuanto a la vigilancia y el acompañamiento. O sea, bien están acompañando a los adolescentes, puede ser que entre ellos mismos estén un poco distanciados o no tengan la suficiente cohesión para poder hacerlo de manera conjunta y tan visible como ha sido con adultos en centros de internamiento. Eso es importante. Y un poco retomando la participación de Isabel sobre si los familiares también son o no, o respecto a las llamadas, demandantes de estas llamadas, la realidad es que sí, ellos son los más preocupados por tener esta comunicación con, con el adolescente. Muchas veces no tiene que ver tanto con el esfuerzo del centro de internamiento, o sea, la economía de las familias se está viendo afectada, y esto quiere decir que muchas veces no tienen para poder pagar las recargas telefónicas y sostener una videollamada con la persona adolescente, o bien porque lo han perdido o porque lo han tenido que vender, o porque tienen equipos análogos, ¿no? Entonces también hay que revisar este otro contexto. Y también nos parece importante destacar el perfil de quienes están dando el acompañamiento a adolescentes. Estamos hablando principalmente de mujeres que, además, en el contexto de COVID, también sabemos que tienen otros factores de riesgo asociados a las medidas que se han estado tomando. Entonces son importantes tomarlo en cuenta para que una vez que pase y que las medidas se vayan flexibilizando, también se vean estas reflejadas en las medidas que pueden tener los centros de internamiento para garantizar que se tenga el acompañamiento y las visitas al interior y con los adolescentes. Gracias, Alma. Pues una siguiente pregunta, este mismo tema. Noté en las respuestas que había poca comunicación sobre los cambios de políticas en los centros hacia las familias. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues, la sociedad civil y los operadores del sistema, los mismos centros, para poder involucrar más a esas familias, incluso para tener respuestas de ese tipo de encuestas, pero más allá de solamente responder, pues de estar como recibiendo y entregando información, orientación, etcétera. ¿Qué se puede hacer el gobierno y la sociedad civil? Si puedo comentar un poco, yo creo que es sumamente importante continuar haciendo seguimiento a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Creo que es importante enfocarnos en impulsar mejores medidas con respecto a las comunicaciones y la transparencia con respecto a la información que sale de los centros de detención y llega hasta los familiares. Estamos en un momento extraordinario en donde el COVID no solamente afecta a las personas que se encuentran en libertad, a nivel emocional, por supuesto, una situación tan complicada, pero además de eso, imagina estar en libertad con una persona adolescente dentro de un centro de detención en donde ya no tienes la opción de visitarlos y en donde sabemos que en la mayor parte de las prisiones latinoamericanas y en México, por supuesto también, las familias son las que cumplen el rol del Estado. Creo que es muy importante hacer seguimiento a eso. ¿Cómo podemos garantizar que los suministros de alimentos, medicinas, etcétera, estén llegando hasta las personas adolescentes que se encuentran en detención si están suspendidas las visitas en persona? Además de eso, mientras se mantenga la suspensión de visitas en persona, ¿cómo garantizar una mayor y efectiva comunicación con los familiares? Y con respecto a la capacidad de testeo que veníamos comentando, que yo creo que es uno de los resultados más alarmantes que recibimos, que solo 4 de los 23 centros que respondieron han tenido la capacidad de testear a las personas, a la población interna. Una vez que se tenga capacidad de testeo, ¿cómo se logra que esa información llegue de forma transparente a los familiares? ¿Y cómo podemos hacer seguimiento a los protocolos que deriven de los resultados de esos testeos?
Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de aislamiento? Si hay algún caso confirmado. Y una vez que la persona adolescente se encuentre aislada, ¿cómo garantizamos que esa persona tenga acceso a un abogado y acceso a comunicación con sus familiares, ¿no? Creo que estas son preguntas que debemos hacernos para continuar haciendo seguimiento a la situación y como sociedad civil impulsar que se implementen medidas aún más efectivas. Por supuesto que hay un problema enorme de falta de capacidad. Como bien decía Alma, evidentemente no creo que el problema sea que los padres no desean comunicarse con padres o familiares no desean comunicarse con las personas detenidas. Se trata más bien de falta de capacidad y falta de acceso. Y en ese caso, el Estado debe garantizar que esa comunicación pueda darse, proveyendo llamadas gratuitas, proveyendo computadoras, proveyendo teléfonos móviles. Y hay muchas buenas prácticas que pueden también reflejarse en otras regiones y en otros países de Latinoamérica, en donde, por ejemplo, en Argentina, los tribunales penales de Buenos Aires decidieron que todos debían tener acceso a teléfonos móviles, ¿no? Y esto ya era una práctica que se estaba realizando dentro de los centros, pero ahora es formal, ya no es de forma informal, sino que ahora está por ley, se establece que deben tener acceso a teléfonos móviles. En Italia se entregaron teléfonos móviles a las personas detenidas. Entonces, por supuesto, no todos los centros de detención van a tener la capacidad para hacer eso, pero sí creo que es momento de ser creativos para buscar medidas efectivas que permitan implementar una comunicación real y que permita, ante todo, la comunicación entre los familiares y las personas dentro de los sistemas, dentro de los centros de detención. Y cuando se tenga información, que esa información sea de forma transparente y efectiva, compartida con todos los familiares. Y creo que en eso debemos, ¿no?, un poco enfocar nuestro seguimiento y también nuestras actividades. Un poco abonando a esto que comenta Isabel, también creo que es importante conocer el perfil de las personas que están acompañando a los adolescentes para comprender qué medidas y por qué medios se puede realizar esta participación y esta colaboración con las familias, ¿no? Muchas veces el que los familiares no vayan a las visitas o con la regularidad que ellos quisieran responde justamente a situaciones económicas. En el caso, por ejemplo, de Coahuila, una familia que vive en Torreón para trasladarse a Saltillo, el costo del camión es de 500 pesos sencillo, ¿no? Hasta 1,000 pesos por persona. Entonces, esto representa un costo muy grande para las familias. Hay familias que nos han comentado que hasta 3 meses tenían para poder juntar el dinero suficiente para venir a darle acompañamiento físico y ese apapacho que tanto necesitan los adolescentes. Entonces, creo que es importante, además de esto que menciona Isabel, conocer un poco más a detalle qué está pasando con las familias y en qué puntos se pueden generar programas, se pueden generar apoyos, se pueden poner creativos, también para poder mejorar la comunicación con el centro que beneficie la relación con los adolescentes y sus familiares. Pues muchísimas gracias. Pues una otra pregunta, pues varias preguntas y otros comentarios que hemos escuchado en ese momento sobre pues la situación particular en México después de la implementación de la nueva ley nacional, que no encontramos nosotros o en el país centros sobrepoblados de adolescentes. Entonces, pues si algunos centros están bajando su población en ese momento, otros centros están subiendo un poco, pues porque la preocupación por ese aumento de adolescentes, aunque sea un 10% o 15% en esos centros, pues si hay situaciones particulares de la pandemia que se hace preocupados por ese aumento, ¿no? Cuando no hay sobrepoblación. Sí, pues algo que podemos mencionar respecto de eso, Douglas, es que pues los centros también están obligados a implementar protocolos para guardar la sana distancia. Aún y cuando tengamos centros de internamiento donde no se han registrado, la situación es como un efecto de cadena, ¿no?
vemos que han aumentado las detenciones, ha aumentado el uso de las medidas cautelares privativas de la libertad. Tenemos informes no oficiales de personas que nos han comentado que en las fiscalías donde se encuentran los adolescentes en detención previos a que se les aplique una medida cautelar, a lo mejor los controles no son tan efectivos o no hay controles para guardar la sana distancia, que fue lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, que comenzamos con que nos registraron un adolescente infectado, y bueno, en la Ciudad de México tiene muy buenas prácticas en cuanto a la transparencia, y después nos reportaron otros casos, y la situación fue que si llega un adolescente o llegan más adolescentes de lo usual al centro de internamiento bajo una medida cautelar privativa de la libertad, al centro se le dificulta más implementar protocolos de sana distancia, aunque no esté la capacidad del foro total del centro. Y así es como se dio precisamente la primera infección aquí en uno de los centros de la Ciudad de México, pidiendo de un adolescente al cual se le acaba de aplicar una medida cautelar privativa de la libertad. Y si vemos que esa práctica aumenta, pues es más difícil para el centro tener esta sana distancia. Como lo mencionó Isabel, pues solo hay 4 centros que tienen la facilidad de aplicar pruebas, entre ellos está el de la Ciudad de México, que así fue como se identificó. Y entonces, pues es una encrucijada para los directores de los centros. Por ahí veíamos una de las preguntas que nos preguntaban de Jalisco, creo. En Jalisco ha disminuido la población. Bueno, nosotros preguntamos, por eso preguntamos cuál fue el promedio de la población del centro los últimos 6 meses anterior a la pandemia y los nuevos ingresos bajo una medida cautelar de libertad. Y si eso lo cruzamos con las respuestas del Poder Judicial, de las sanciones revisadas y el número de sanciones modificadas, pues vemos que son muy pocas las modificadas y de hecho no son tantas las revisiones de sanciones. Y podemos ver que, bueno, por supuesto habrá centros que a lo mejor disminuyeron, pero en general, en promedio, la población de adolescentes en privación de libertad bajo una medida cautelar, internamiento preventivo, pues esa fue la que aumentó. Gracias, Y nada más, Saraí. sí, de nada más quería, yo sé que algunas preguntas se contestaron ya en el chat, pero por si algunas personas no las han visto, me gustaría tomarme la oportunidad de por ahí nos preguntaban dónde se dio el caso de la persona adolescente, creo que ya la mencioné, fue en la Ciudad de México. Y también nos preguntaban acerca de si van a poder tener esta información en sus correos. Les comentamos que se escribirá un reporte y será publicado, entonces estos datos estarán disponibles. Y pues bueno, nomás que no quería dejar pasar esas preguntas que ya se habían hecho. Sí, gracias, Saraí. Pues, y una de las otras preguntas fue sobre si en las encuestas había datos de adolescentes con discapacidad o incluso otro como tipo de vulnerabilidad detectado en estos adolescentes en estas encuestas. Tenemos el reporte de 2 con diagnósticos psiquiátricos, no se especifica con qué tipo de diagnóstico. Esto también puede ser una discapacidad psicosocial y también es un llamado a saber cómo están, si están capacitados o no y cómo están brindando la atención los guías técnicos, si han tenido capacitación para trabajar con adolescentes con discapacidad psicosocial. En el caso que fuera no lo tenemos corroborado, pero puede ser una opción. Y tenemos a un chico, además de presentar este diagnóstico psiquiátrico, tiene una enfermedad crónica que tampoco nos especifica la familia de qué tipo es. Entonces, bueno, esto también lo ponen estas enfermedades subyacentes que también son factores de riesgo en cuanto a al COVID, ¿no? El contagio. Y creo que, digo, aprovechando la palabra, creo que también algo que nos ha faltado visualizar es también de qué manera se está atendiendo la salud y de las personas que están a cargo de los adolescentes, ¿no? De los guías técnicos, del personal, que también es importante, ¿no? Porque ellos son la primera, pues los que tienen más contacto con estos adolescentes y que también han visto modificadas sus dinámicas laborales y familiares y contexto que nos está rodeando en este momento. Entonces también
sería importante pues que dentro de los protocolos o de las cosas que surjan después de este COVID, pues que también se considere este sector. ¿Algún otro comentario sobre datos de adolescentes con discapacidades o situaciones vulnerables? No. Pues muy bien. Pues ya contestó en qué centros ya han detectado esos casos iniciales del COVID-19. Pues yo creo que por el momento hemos contestado a todas las preguntadas. Yo quiero agradecer a todos las panelistas. Si quieren, si algunos tienen como una última palabra, una palabra de un último comentario o para clausurar el webinar. Bueno, yo solo quiero agradecerles. Me parece que los resultados son sumamente ilustrativos, no solamente de lo que está ocurriendo y lo que no está ocurriendo, pero también en donde deberíamos centrar nuestra atención de ahora en adelante y hacer seguimiento. Creo que va a ser muy interesante revisar qué resultados obtenemos en una futura encuesta en la región, en Latinoamérica, y lograr quizá colectar, ¿no?, mejores prácticas y ver cómo a partir de una situación como esta pandemia podemos resaltar las deficiencias estructurales del sistema y lograr, ¿no?, que ciertas medidas que han funcionado se mantengan, sean permanentes, y aquellas medidas que no funcionaban y que ahora solo están siendo resaltadas por esta pandemia, pues se erradiquen finalmente. Creo que es un momento muy difícil para no solo México, la región latinoamericana, sino para el mundo entero y los sistemas penales y de justicia en el mundo, pero creo también que es una muy, muy buena oportunidad para salir adelante y revisar, ¿no?, todas estas deficiencias estructurales que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Así que creo que podemos encontrar muy buenas oportunidades y que encuestas como estas, con datos veraces y efectivos como estos, pueden ayudarnos muchísimo en nuestra próxima actividad para continuar con la promoción de derechos humanos. Muchísimas gracias, y desde Fair Trials pues estamos muy, muy, muy agradecidos por esta oportunidad y espero pues que nos veamos pronto. Pues yo no me gustaría concluir mi participación agradeciendo a las familias que contestaron estos cuestionarios a través de en línea. Que sepan, ojalá les llegue la información de que dimos voz y dimos testimonio de esto que nos compartieron. Y pues igual desde Documenta ha sido un gran gusto colaborar con todas las organizaciones con las que estamos en este panel y esperamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Isabel y Alma. Y pues yo no me gustaría dejar dos preguntitas que quedaron ahí en el chat sin contestarse. La primera es qué alternativas al internamiento deben tener en cuenta quienes imparten justicia. Supongo que esto es durante el contexto en el que estamos viviendo. Las alternativas en tiempo corriente pues están ahí en la ley muy claras. El reto que las autoridades vemos son muchos, y he escuchado cosas distintas de diferentes estados donde colaboramos y en otros países también, pero yo creo que lo puedo englobar a ciertos puntos. Muchos de los retos que ahorita se presentan a buscar una alternativa al internamiento, bueno, lo primero que nos tiene que quedar muy claro es que el internamiento no es la solución ideal, ¿no? Nunca será la primera opción o la mejor opción. De hecho, al contrario, bajo la luz de la Convención de Derechos del Niño y ahora la Observación General número 24, es claro que el internamiento causa un efecto negativo en la persona adolescente y por eso es de última ratio y por eso es la última opción, y que se invita a los estados, y aquí está el punto clave, a que muy intencionalmente inviertan en la comunidad.
en la comunidad es donde se van a encontrar las mejores alternativas al internamiento. Y ahorita los retos que se están presentando durante la pandemia, sobre todo por el distanciamiento social oficial, es precisamente esto, que en la comunidad, si no se tienen fuertes redes de colaboración o de, pues de colaboración con la sociedad civil o con otras áreas del gobierno, con todos los actores que tienen una corresponsabilidad, pues es más difícil dar un acompañamiento para lo que son las medidas en libertad. Ahora, sabemos que las personas adolescentes en la mayor parte del país no se les, bueno, ya terminó el distanciamiento social oficial, pero durante el distanciamiento social, no se les, en la mayoría de los lugares no se les estaba pidiendo que se presentaran a las distintas, a firmar o a tomar sus talleres o para las acciones del plan de los pies. Y eso está bien porque hay una disposición oficial del distanciamiento social, ¿no? Entonces, lo que sí escuché es que, bueno, aún se pueden estar optando por esas opciones, se entiende que estamos viendo en medio de una pandemia, pero también escuché que cuando las unidades debajo de la autoridad administrativa que están supervisando las medidas de libertad antes de la pandemia han creado ya una buena práctica de acompañamiento con las personas adolescentes y la familia. Se les ha facilitado el estar en constante comunicación y de alguna manera, sí, bueno, la persona adolescente no puede cumplir en este momento a la totalidad del PIE, pero sí se le puede brindar un cierto acompañamiento para al menos garantizar que pues, la persona adolescente vaya a volver a reinsertarse a las actividades de su respectivo plan individualizado de ejecución. La otra pregunta que no quería dejar sin contestar es, mencionan, lamentablemente el Estado de México y algunos otros no aportaron información. Sí hay una manera de exigir la participación. Pues realmente no hay una manera de exigir a que los estados sean transparentes. Creo que hemos hablado suficiente acerca de los beneficios de ser transparentes porque eso permite que otros estados vean las buenas prácticas y también de ser transparentes con los errores que se han cometido y las prácticas que deben de mejorarse para que otros estados sepan por dónde guiar las buenas decisiones. En el sistema de adolescentes creo que no le corresponde ser tan hermético como lo es quizá el sistema de adultos, ya que pues, la persona adolescente tiene mucho menor tiempo para cumplir las sanciones, es una persona que mucho más pronto tiene que poder reinsertarse a nuestras comunidades y debería ser interés de la sociedad el saber cómo son los centros, cómo se está dando el seguimiento a los adolescentes, qué oportunidades se les está brindando, etcétera. Entonces, pues ahí realmente es cuestión de voluntades y esperamos que conforme va creciendo pues la colaboración que tenemos con los estados, otras sociedades civiles, otros actores, los estados vayan abriéndose más y más a compartir esta información. Agradecer a todos por su participación. Recuerden que este es nada más resultados de Correspondencia a México. Esta encuesta con esfuerzo con otras organizaciones también se ha extendido a Centro y Sudamérica y esperamos tener esos resultados en las próximas semanas para saber cuál es la tendencia no nada más en nuestro país, pero también en la región. Eso sería todo. Muchas gracias, Douglas, Isabel y Alma. Muchísimas gracias a todos. Con eso cerramos el webinar. Gracias. Hasta luego. Chao. Todo.